Tomás, saludos, Neomar. No tenemos gente para recuperar la industria. La juventud que ha nacido y crecido en revolución no sabe ni limpiarse. Bueno, hay un estudio que veía hoy, lo veía muy por encima, de la empresa ANOVA, dedicada a estudios de economía política, de economía sobre todo. Y ellos básicamente sacaron un estudio el día de hoy que cifraba la preocupación de esta empresa, de esta firma, sobre el hecho de que en las últimas décadas, y estamos hablando de chavismo, del 2000 para acá, quizá un poquito más para acá, creo que ellos hablan de 2010 para acá, hay una gran brecha entre lo que representa esa juventud y la cantidad de estudio que tiene versus la generación de 1990, principios de los 2000, 1980. Es decir, que los muchachos de nuestra contemporaneidad son muchísimo menos estudiados que los muchachos de hace 10, 20, 15, 30 años. O sea, esa es un poco la conclusión. Claro, ellos lo aproximaban desde el punto de vista de la relación de esos muchachos con sus padres. Ellos lo que decían es que ven una generación de padres de estos muchachos, de los que ahorita tienen, no mi edad, que son mucho más muchachos que yo, que tienen 20 años. Es decir, tienen 15 años menos que yo. Los padres de esos muchachos que hoy tienen 20 años estudiaron muchísimo más que sus hijos, en general, en promedio. Esa es la conclusión a la que llega esta firma. Y yo creo que sobre este hecho, porque esto es un hecho, esto está sustentado en datos, esto no es una opinión. Yo creo que sobre este hecho hay varias variables condicionantes, es decir, por varias cosas se produce esto. Yo no leí el estudio completo, probablemente ellos llegan al porqué, ¿no?, del asunto. Pero esto tiene que ver, por cierto, me imagino yo, con, bueno, toda la desatención que significa los tiempos de chavismo para el aparato educativo venezolano. O sea, todo lo que significa la depauperación de las universidades y, más grave aún, creo yo, de las escuelas primarias y secundarias del país. Pero esto también, si a mí me preguntan, tiene que ver con el tema de cuánto puedo sacarle yo efectivamente a estudiar. Y ustedes saben muy bien que yo sobre este tema también he hablado bastante, porque este es un tema que me apasiona, el tema de hacer conocimiento o educar, y educar con propósito. Fundamentalmente, los jóvenes en Venezuela, desde hace muchos años, no tienen apenas incentivos para estudiar. ¿Por qué? Bueno, porque, y eso yo lo recuerdo claramente cuando una vez leí algún reportaje donde decían, mira lo que gana un mototaxista versus lo que está ganando un médico que trabaja, por ejemplo, en el sistema de salud público de Venezuela. Y adivinen quién ganaba más, el mototaxista, a quien no estoy menospreciando, a quien no estoy minusvalorando, a quien no estoy denigrando en modo alguno. Pero me perdonas, amiguito mío. Pero para ser mototaxista, lo más que hay que tener es unas horas de tiempo al día y mucha valentía para montarte en una moto, que yo no la tengo. Yo no manejo moto porque a mí me da miedo eso. Te lo digo desde ya. ¿Sí? Por mi parte, tienen el respeto de que manejan una moto y se meten entre dos carros, vuelan, y de que se juegan la vida todos los días. Porque efectivamente, como dice mi padre, el parachoques de la moto va montado en la moto manejándola. Pero, más allá de eso, un mototaxista no se prepara para ser mototaxista. Un mototaxista ejerce eso como un oficio y tú puedes aprender a manejar una moto en 3 días. Lo que tienes que tener es valentía, capacidad o un poco de disposición a aprender. Y bueno, y 4 neuronas que puedas empatar para saber cuándo hacer los cambios. Si la moto es sincrónica, si es automática, ni siquiera. Yo que tengo pocas neuronas conectadas, porque el whisky ya me ha quemado algunas, por eso no manejo sincrónico, porque yo no sé cuándo se cambia una velocidad de un carro sincrónico. Sí, yo, un gran apasionado de los carros, yo no manejo carros sincrónicos, yo manejo o manuales, como le dicen en Europa. Yo manejo solo automático, que es la peor de las experiencias, porque manejar un carro automático no te da ningún control efectivo sobre el carro, y además es mucho más caro de mantener que un carro sincrónico, porque las cajas de los carros automáticos echan vaina parejo. Todas las marcas, todas. Entonces tú no puedes contraponer el esfuerzo de una persona, y hablo de médico porque el médico para mí tiene la mayor admiración, porque además es un apostolado, porque necesitas tener, o sea, el que estudia para médico tiene que tener para empezar 0 miedo a la sangre,
a las vísceras y a los órganos vitales de un ser humano, lo cual es mucho. Pero es que además un médico tiene que pasar muchísimos años estudiando y bueno, no podía ser menos, porque un médico nada más y nada menos que tiene en sus manos la vida de una persona y eso es lo más sagrado que hay. Son 5, no, 6 tampoco, son por lo menos 8 y por ahí está la doctora Gabriela que me lo puede decir, porque la doctora Gabriela todavía está estudiando, de acuerdo a lo que yo recuerdo. 10, 15, 20 años puede pasar fácilmente en la medicina. Yo tengo una tía en el Ecuador, la esposa de mi tío, hablo a veces de ella, es médico anestesiólogo y no quiero revelar su edad, pero ya pasó sus tiempos mozos, como dicen, ya ha entrado en la juventud prolongada. Y yo creo que mi tía todavía está estudiando. Y ojo, igualito ejerce y tal, no sé qué, pero es que no paras nunca, porque además la ciencia de la medicina es actualización permanente. Bueno, ¿cómo tú vas a contraponer el esfuerzo de ese ser humano que se ha quemado las pestañas, que lo ha dejado todo en años de estudio, con un ser humano que simplemente está manejando una moto de un punto A un punto B todos los días? Cuyo esfuerzo previo, no estoy diciendo que el esfuerzo del día a día no sea cansón, porque manejar una moto debe cansar, pero cuyo esfuerzo previo para llegar a esa tarea es mínimo, casi nulo, casi nulo. Y ustedes saben que yo hablo así, yo hablo a calzón quitado. Yo no estoy aquí con vainas, no, que nuestros amigos los mototaxistas, no, pueden ser muy amigos míos y todo lo que quieran. Pero es la verdad, para mototaxista no se estudia. Como no se estudia para caletero, como no se estudia para tantos oficios dignos que uno puede ejercer en la vida, pero tú no te preparas para eso. Tú simplemente lo haces y ya porque te permite vivir. Bueno, ese estudio, esas cosas, esos reportajes que contraponían el sueldo de un médico a un mototaxista, imagínense la lágrima con la que uno podía recibir aquello. Efectivamente, en Venezuela se ha desestimulado muchísimo la profesionalización de los seres humanos, porque no hay correspondencia en que tú seas un abogado, un doctor o un periodista, como es mi caso, con unos niveles de ingresos mínimamente decentes, sino que lo que más da es ser o comerciante informal, las más de las veces, es decir, porque además eso es Venezuela, donde tú no pagas impuestos. Esa es la verdad. Aquí todo el mundo se trampa con los impuestos, esa es la verdad. Lamentablemente. Bueno, y no sé qué tan lamentable, porque el caso es que en Venezuela tú no ves el fruto de los impuestos. En España te clavan con los impuestos y en los países de Europa te clavan con los impuestos, pero tú lo ves en las carreteras, tú lo ves en la salud pública. Ahora, yo acabo de tener mi experiencia con la salud pública, ya se las conté, no voy a llover sobre mojado, ¿no? Pero tú no ves en ningún lado aquí los impuestos, las calles están cada día peor, cada día hay más basura, y bueno, hay algunas islas, ¿no? De lo que podríamos llamar espejismos, dentro de lo que es una gran debacle nacional. En Caracas, por ejemplo, yo podría hablar del municipio de Chacao, de Baruta, de Latillo, bueno, que están medianamente conservados, porque funcionan con otros principios. Esos son, o lo que podríamos decir en Lechería, en Anzoátegui, cosas que son islas en medio de la debacle. Pero tú en general en Venezuela, tú no ves los impuestos. Entonces, bueno, comerciante informal, enchufe o cualquiera de estas cosas. Cosa terrible porque no solo promueves la desprofesionalización, sino que además promueves la desmoralización, que es uno de los temas que ustedes saben que también a mí me apasiona, que es que la gente no pierda, no se envilezca, no pierda la moralidad, que no pierda las buenas costumbres, que no sean unos bichos, pues. Entonces, lamentablemente, ese estudio tiene todo el sentido del mundo. Esa comparativa donde se dice, hoy día los muchachos tienen muchísimo menos estudio que sus padres. Fíjense que en mi generación era todo lo contrario. Yo me enorgullezco de esto. En mi generación, que es una generación nacida a finales de los 80, principios de los 90, yo definitivamente lo he visto en muchos casos. Estudiamos más que muchos de nuestros padres. En mi caso es así. Yo tengo un nivel de estudio superior al de mis padres. Gracias a Dios y a su esfuerzo. Pues ahora se está invirtiendo la pirámide. Ahora los muchachos estudian menos de los que tienen padres que, por ejemplo, tienen una carrera en administración, tal, y los hijos no llegan ni a sacar el bachillerato. Conozco varios casos. O empiezan la universidad 2 semestres y se retiran. ¿Por qué? Porque dicen, yo necesito empezar a ganar plata. Y con un título de economista, con un título de abogado, con un título de periodista, con un título de médico, no voy a ganar plata.
A menos no dentro de los canales regulares, sino que más bien tengo que buscarme por fuera. Cosas raras, ¿no? Que las que no vamos a mencionar demasiado el día de hoy. Pero entonces eso es terrible, eso es terrible.